La mirada del observador de hoy nos trae un tema que lo hemos hablado en varias oportunidades desde este lugar y en esta señal, que tiene que ver con la brecha, ¿no?, de los valores del combustible en nuestro país. ¿Por qué? Porque, bueno, hemos tenido hace horas nada más un nuevo aumento que finalmente no es del 4%, como era la estructura pactada, ¿no?, de la petrolera nacional para respetar esos valores en todo el país. No es el 4%, finalmente termina siendo el 7, el 8% en algunos lugares, y estos valores se van acrecentando. Y no solo eso, sino también la situación que sucede con el AMBA, ¿no?, respecto a este valor diferencial. Y no hay un valor equitativo de los combustibles en las provincias de nuestro país. Indudablemente ustedes lo deben haber comprobado seguramente, y eso no tiene la explicación de fuentes oficiales. No lo saben explicar respecto a por qué en el interior se paga mucho más caro que el combustible que en el AMBA, por ejemplo. Hoy lo poníamos, ¿no? En mayo, por ejemplo, la nafta fue un 20% más cara en el interior. 20% en un contexto de inflación realmente alto que tiene nuestro país. Es el promedio del registro efectuado en 32 localidades de 7 provincias. Hay un estudio muy interesante que ha hecho Colsecor respecto a este tema, ¿no? En el caso del litro de nafta, se observa que su valor promedio fue de 221 pesos con 58, cifra que mostró una diferencia del 20% con Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encontró a 184,70 contra 221. Fíjense esa diferencia. En relación al mes anterior se ha registrado un incremento del 8% en las localidades y del 4,9% en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Aquí están los datos concretos respecto a esta variable, ¿no? En lo que va del año, la suba fue del 23%, mientras que el aumento, el interanual, mayo 2022 a mayo 2023, fue del 72%. El otro dato es que solo uno de los 32 lugares que relevaron este producto registraron un valor por debajo del precio de referencia de la ciudad autónoma. Bueno, estos son los valores. Al indagar en el litro de gasoil, cuando hablamos de otro tipo de combustibles, y aquí hablamos también del transporte, que se utiliza mucho, este producto ha alcanzado un valor promedio de 245,95, un 24% más que los 198 pesos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El precio promedio de los lugares relevados ha registrado un aumento del 6%, mientras que en Ciudad Autónoma fue del 4,9%, comparándolo con el mes anterior. Y acá está la base de aumentos, ¿no?, que repercute en forma directa en los productos que consumimos. En el año la suba ha sido del 16%, mientras que en el interanual la suba fue del 93,4%, como lo decíamos, de mayo a mayo en las localidades que han sido, relevadas respecto a este tema. Y qué importante hablar de lo que tiene que ver con la diferenciación de los precios en la Argentina, porque se ha manifestado desde lo político, ¿no?, en una cuestión de acercarse al interior. ¿Qué es lo que se menciona siempre, ¿no?, desde el gobierno nacional? En la puesta en práctica, automáticamente estas subas de combustibles terminan liberando el valor al precio que se quiera y se pueda colocar en cualquier provincia de nuestro país. Por eso nos encontramos con diferencias, pero también con un costo de vida mucho más alto que tiene el interior respecto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Algunos han esgrimido la situación que tiene que ver con la logística, otros con algunas cuestiones. Nadie sabe explicar por qué el precio en la Argentina no es el mismo. Y aquí está el talón de Aquiles de un tema que se deberá solucionar, ¿no?, a partir de las próximas instancias de elecciones y los próximos gobiernos, y de buscarle un carácter mucho más federal, porque nadie explica todos estos gráficos y estos trabajos que hacen instituciones con datos objetivos que tienen que ver con este valor, ¿no? Y también con la transferencia de un valor referencial que no es el 4, de acuerdo a lo pactado desde la firma nacional, desde la petrolera nacional, es la primera que inflige, ¿no?, porque termina transfiriendo un 6 o un 7%. No se explica la situación, porque a nivel provincial también encontramos diferencias realmente muy grandes. No nos vamos a cansar
desde este lugar de hablar de lo que tiene que ver con esta variable de precio que sufre la Argentina en carácter de combustibles, que es una de las características más diferenciales que tiene el interior en un costo de vida realmente alto y en lo que analizamos habitualmente que tiene que ver con la suba inflacionaria, con el costo de vida alto en el interior, con la no llegada de los precios justos y con estas desfasajes grandes que tiene nuestro país, estas grandes diferencias que tiene nuestra Argentina. Esa es la mirada que queríamos traer con el observador de hoy para que, bueno, se pueda tomar nota, se empiece a ajustar y se empiece a trabajar con una agenda apuntada, ¿no?, en una característica mucho más federal de una Argentina que lo necesita y a gritos. Hacemos la pausa y ya venimos con más.